Ahí por tierras calurosas, tierras cercanas a las de algunos de ustedes, ahí cerca de Colombia, a ver quién adivina. Los que saben no digan. Cerca de Colombia, cerca de... Costa Rica no, pero cerca de Costa Rica. ¿Usted sabe dónde estuve? ¿No? Sí. Ah, no. Bien, usted también sabía, ¿no? No, sí, estuve ahí, estuve en Panamá, gracias a Dios, un tiempo hermoso. Compartir, bueno, me fui por dos razones. La primera es porque conocí a alguien, conocí a una chica que ama al Señor, así que fui a pasar tiempo allá, un poco con la iglesia de allá, con ella, a conocerla más. Cuando viajé a la PET, que fue el evento, ¿cuántos se acuerdan que viajé en febrero del año pasado? Sí. Bueno, fue un evento de mucha gente hermosa y bueno, el Señor ahí alineó sus propósitos y conocí a alguien, así que nada, alérense, un fuerte aplauso, por favor. Así que nada, estuve ahí. Era por 2 semanas, pero se extendió más el viaje, me quedé por unos días más porque también hubo una prueba de fútbol, yo jugaba al fútbol, así que estaba ahí probando para ver si quedaba. No se dio, pero igual fue una buena experiencia, así que nada, bueno, ese fue el viaje y volví hace 2 días al frío extremo que estamos teniendo acá. Como les digo, allá eran todos los días 28, 29 grados, 30 grados, tropical. Nunca había estado en un clima tropical, obviamente cuando fue el evento sí, pero bueno, estar así más días, en el evento habían sido una semana, ahora fue un mesecito y algo. Así que nada, fue hermoso, me encantó, pero bueno, es un cambio fuerte. Toda la ropa que me llevé fue de calor, vengo acá, me bajo el avión, un helado me partía el cuerpo. Pero bueno, nos adaptamos ahí con todos estos pelos que me venía a mi cuerpo, nada, estamos. Así que nada, qué bueno que estemos de vuelta acá juntos compartiendo, qué bueno ver gente que no había visto antes, que después seguramente voy a conocer más. Pero bueno, eso significa que estamos creciendo, que el Señor sigue alcanzando vidas, personas, sigue obrando, sigue transformando. Y eso es para amor del Señor. Bueno, un nuevo año, ¿no? Ya hoy decía la pastora, 10 días, ya pasó de enero. La vida pasa muy rápido, gente, la vida pasa rápido, hay que aprovechar el tiempo. Y nada, este año, la palabra de este año todavía no fue largada, ¿no? Así que andamos ahí en misterios, pero hoy vamos a compartir un poco la palabra. ¿Cuántos se acuerdan lo que se compartió el domingo pasado? A ver, como yo no estuve, ustedes me van a introducir un poco el tema. ¿Qué se predicó el domingo pasado? Igual escuché un poquito, pero quiero que alguien me cuente, 1 o 2 personas. ¿Alguien que haya estado? ¿Nadie estuvo? Sí. Ah, bueno. Yo no quiero preguntarle a los que siempre sé que hablan, pero... algún preguntar una palabra, algo que se acuerda, alguien que tenga algo anotado, apuntado ahí. Identidad. Bueno, vale. Una ayudita. Identidad. Que si se acuerdan el frasquito. ¿Cuánto vaya el frasquito? ¿Se acuerdan? No podemos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. También fuerte ahí, contundente. El frasquito, identidad. ¿Alguien se acuerda un poco más de eso del frasquito? Claro, una loción muy cara que era y el frasquito. La loción. No lo pusieron a valer con la loción. Total. Yo me acuerdo que hablaban algo también puede ser como de que, o sea, desde vivir de lo que ya tenemos, ¿no? O sea, lo que el Señor nos dio, o eso dice el otro domingo, puede ser, pero venía como una construcción en base a eso, ¿no? Bueno, los que no estuvieron o los que no se acuerdan, después miran por YouTube ahí y bueno, hacemos un refresh. Ahora no vamos a hacer un recap de eso, pero era como para introducir, ¿no? Ayer tuvimos una hermosa jornada de feria. ¿Cuántos estuvieron ayer? Amén. No se lo pierdan, ¿eh? Es una vez al mes, es una oportunidad para compartir como iglesia, como comunidad, pasar un tiempo, una excusa más también para invitar personas que conozcan el Señor y bueno, comer algo rico. Hubieron empanadas hondureñas, alfajores argentinos y se pueden ir agregando cosas de Cuba, de otro lado, lo que quieran cocinar y traer, bienvenido es. Y nada, también se vendió ropa, que es como para mantener también el edificio. Este lugar saben que lo hacemos entre todos. Acá no somos sostenidos por ninguna empresa ni por el Estado, sino que es algo que hacemos entre todos, para pagar la luz, el alquiler, mantener la limpieza. Y nada, lo hacemos de corazón, porque recibimos tanto del Señor, hemos conocido el amor de Dios, hemos creído en su palabra, entonces también Él nos lleva a dar lo que estábamos compartiendo, ¿no? A dar nuestro tiempo. Sabemos que la ofrenda no es solo plata, es nuestra vida. Sí, Él habla, dice, principalmente de darnos a nosotros mismos, ¿no? El Señor se dio a Él mismo, se dio entero. O como cuando la mujer en la ofrenda, ¿no? Que dio 2 moneditas y el otro daba un montón de plata, pero Dios vio el corazón, vio que se dieron a ellos mismos, ¿no? También hay una iglesia muy pobre en la palabra que dice que ellos principalmente se entregaron. Entonces Dios busca eso, ¿no? Y cuando hacemos las cosas por amor a Dios, en agradecimiento, Dios también ve eso y se pone feliz, contento y se enorgullece de su iglesia. Entonces nada, sabemos que cuando damos, cuando venimos, cuando aportamos algo, Dios quiere ver nuestro corazón.
No se trata de hacerlo por hacer, de religión, de bueno, porque toca, porque me está mirando el pastor, porque tengo al lado a alguien que me está mirando a ver si doy, que si saco una moneda para dar. No, sino que sea algo verdaderamente con entendimiento, con eso, con cabeza, con corazón y con gusto. Y eso, y con alegría total, porque también te dice que ama al dador alegre. Entonces, de eso se trata, ¿no? De hacer algo por amor a Dios. Amén. Y, nada, ya cerrando ahí anuncios, todo esto, un poquito de introducción. Hay una palabrita que ayer estábamos hablando con los hombres, que no es la que vamos a hablar hoy, pero me confundí de página. Esta de acá es, ahí va. Ayer hablamos de la calma, que igual vamos a tocar un poquito esa palabra, que es muy importante, porque hay beneficios también en la calma, estudiados por San Google, ahí que busqué. Pero nada, hoy vamos a hablar de un temita que creo que es muy importante, muy relevante, no solo para este tiempo y no solo para esta área, sino igual aplica a un montón de áreas de nuestra vida, ¿no? Y el título se llama Viviendo con todo lo que tenemos. A ver, dígale a alguien que tiene ahí cerca, Viviendo con todo lo que tenemos. viviendo con todo lo que tenemos. ¿A cuántos les gusta vivir con necesidad de algo, pasar necesidad de algo? A nadie, ¿o no? Decir, uy, no llego a fin de mes, todos hemos pasado por ahí situaciones así, no estamos exentos. Pero a nadie le gusta vivir de esa manera, o que te falten cosas, decir, ok, no sé, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al trabajo y no tengo los materiales necesarios para hacer una mesa, para construir algo. A nadie le gusta pasar necesidad. Nos gusta tener todo lo que necesitamos. Por ahí para hacer una receta, para cocinar. ¿Cuánto la receta decía que eran 3 huevos y usamos uno? ¿No? Y después la receta que cualquier cosa. Pero no. O sea, nos pasa a veces eso, ¿no? Que para cocinar o para trabajar o para viajar también se necesitan ciertas cosas y es importante tenerlas todas, ¿no? Porque eso también igual nos da seguridad, nos da confianza y nos permite concluir lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Me ponía a pensar, y es un ejemplo que creo que por ahí lo hemos escuchado muchas veces en reuniones, en iglesias, que dice, ¿cómo cree usted que viviría sabiendo que tiene $1 millón en el banco? ¿Cómo viviría usted? No, pero no me refiero de su diario vivir en gastos, sino digo, ¿qué le transmitiría el saber que usted tiene $1 millón en el banco? Relajado. Ahí va, relajado. Después obviamente que lo administre bien, o sea, más vale que lo gaste bien, que no lo derroche. Te daría confianza, estarías tranquilo, estarías segura, estarías seguro, no estarías como preocupado, ¿no? Pensando cómo voy a llegar a fin de mes. O cómo también vos reaccionarías sabiendo, por ahí no es el caso, o sea, hay gente que por ahí tiene miedo a morir o esto o lo otro, sabiendo que vas a vivir 100 años, o sea, te dicen, no, vos vas a vivir 100 años, entonces bueno, como que vas tranquilo, o sea, no estás preocupado, porque hay gente que por ahí tiene miedo a morir, entonces, por decir, no, 100 años mínimo, vas a vivir muy tranquilo, muy relajado, ¿no? Y sin preocupación. ¿Y qué podemos ver en estos patrones? Que al saber algo, cuando yo tengo el entendimiento, cuando yo conozco, cuando alguien me notifica que tengo, por ejemplo, $100.000 o $1 millón en el banco, hay una respuesta directa en mi interior, en mi corazón. Por ejemplo, lo que decía el hermano, yo sé que tengo tanto dinero, va a haber una relajación en mi interior, ¿no? No va a haber preocupación. Si yo sé que no tengo un peso en el banco, voy a estar preocupado, voy a tener miedo, voy a tener temor. O ayer también hablábamos con los hermanos, es decir, si yo veo que viene un peligro delante de mí, eso va a generar una sensación en mi interior, va a generar un temor, un miedo. Vaya siguiendo el hilo, ¿no? Más o menos lo que vamos diciendo. Que según lo que vemos, muchas veces, genera en nosotros un estímulo, una emoción, un pensamiento, y por ende termina desencadenando una acción en mi diario vivir, ¿no? Entonces, como decíamos, a nadie le gusta pasar necesidad, como decimos, ¿no? A nadie le gusta. Y cuando sabemos que lo tenemos todo lo que necesitamos para hacer una tarea o un trabajo, nos da esa confianza, esa seguridad, ¿no? Y con el Señor pasa lo mismo. Me gustaría que leamos Mateo 8, verso 23 al 27. El primero que lo tiene, nomás le manda ahí lectura. 23 al 27. Es capítulo 8 del 23 al 27 de Mateo. Amén. Sí. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos.
Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Esa historia me encanta. O sea, a ver, si a mí me quitaran la Biblia y me dicen, te vamos a dejar una sola página de la Biblia, dame la de Mateo 8. O sea, porque con esa puede ser dulce. O sea, hay muchas reflexiones, hay mucho que el Señor nos enseña a través de esta historia. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Para los que por ahí no la escucharon ahí, que estaban medio durmiendo ahí. Jesús está en la barca con los discípulos y van a cruzar al otro lado, ¿no? Lo que también igual estaba diciendo el pastor hace un rato. Se levanta una tormenta, entonces imagínense, o sea, todos estaban como por ahí trabajando, ahí, no sé, remando, viendo qué hacer con la embarcación, pero Jesús estaba durmiendo. Claro, él venía muy cansado, venía a hacer milagros, venía a estar en interacción con un montón de personas. Dijo, yo me tiro a dormir hasta que llegamos al otro lado, tranquilo. Claro, que se levanta una tormenta. ¿A cuánto les gusta cuando todos cruzamos el océano? Bueno, no sé si hay alguien que nació acá o es español, pero todos cruzamos el océano para acá. ¿Y a cuánto le agarró una linda turbulencia en el vuelo? Sí. ¿Ahí le agarró una linda turbulencia o fue un viaje súper relax? Relax. Bueno, relax, genial. El mío, ay, más o menos. Ese, ya está, ahí meta Jesús ahí, tipo, calmar la tempestad ahí. Y nada, o sea, creo que a nadie le gusta cuando por ahí hay una turbulencia en un vuelo, o cuando en la vida a veces hay como momentos ahí medio ajetreados, donde hay turbulencia y adversidades. Y normal, los discípulos, los que estaban ahí, van y lo despiertan a Jesús. Dicen, ay Jesús. Primero yo imagino como diciendo, ¿cómo puede estar durmiendo? Y segundo, Jesús, o sea, hace algo. Se nos está hundiendo la vida. O sea, los problemas nos están matando, nos estamos por hundir, por favor. O sea, literalmente creo que debía estar recontra violento esas aguas. No como nosotros por ahí nos imaginamos. ¿Cuántos vieron The Chosen, la serie esta famosa cristiana? ¿Nadie la vio? Sí, sí. ¿Los elegidos en español? Sí. ¿La vieron ahí? Bueno, esa escena, vieron que o sea, está muy bien representada, ¿no? Donde Pedro después también camina, bueno, igual esa otra escena, pero vemos cómo era el mar, ¿no? O sea, era como algo muy, muy violento. Entonces, nada, sigamos con la línea. Lo despiertan, él se para y lo primero, la autoridad de Jesús. O sea, cómo él calma la tormenta. Hay una versión en inglés traducida que le dice callate, literalmente, a la tormenta, ¡pum! Se frenó todo. Vemos la autoridad de Dios sobre la creación, ¿no? También por medio de su palabra, lo que él dice se hace, como cuando fue la creación, ¿no? Dice que fue haciendo los cielos, la tierra, fue dividiendo, entonces le dijo, callate, le dijo, y pum, se calmó. Y después los reprocha un poco a los discípulos, que le dice, hombre de poca fe, en otra versión le dice, cobardes, y le dice, ¿dónde está tu fe? O sea, como que también igual como si estuviera perdida, ¿no? Y le reprocha eso, le dice, están esclavos, están presos del miedo. Y es muy fuerte también la notificación, ¿no? Y hay como una autorreflexión también para uno en un sentido, porque no es que les dio una palmadita en un sentido, sino que también igual como que los llevó a confiar y a decir, hey, no tengan miedo. O sea, no es como que por ahí él estuvo muy contento con calmar la tormenta, porque él estaba tranquilo y relajado y también seguramente estaba esperando que ellos pudieran igual soportar la adversidad confiando. Pero bueno, igual la calmó y nos dejó también una reflexión, ¿no? Porque no siempre por ahí las tormentas se calman en nuestra vida, ¿o no? Hay veces que no, hay veces que por ahí sí Dios las calma en un segundo, pero hay veces que también Dios las deja para obrar y trabajar algo en nosotros, para ver la confianza, pero no nos vamos a adelantar, porque vamos a seguir. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos lo del $1.000.000? Que vos usted no entendía por qué estaba diciendo eso. Tranquilo, nadie se va a ganar $1.000.000 acá y si se lo gana, avíseme para que también estar en paz como usted, que va a tener cuando sepa que tiene ese millón. Cuando uno sabe algo, afecta tu comportamiento. Jesús sabía quién era Dios, su Padre. Entonces él estaba tranquilito. Él sabía que no se iba a morir ahí. Él sabía lo que Dios iba a hacer. Él sabía todo. Obviamente es Dios. Pero también Él nos dejó promesas para saber cómo movernos y mantener la confianza en Dios en tiempos difíciles. Entonces, el saber, el conocer a Dios va a cambiar mi forma de vivir, mi forma de enfrentar las situaciones. Acuérdense que los discípulos, cuando los fueron a despertar y el Señor después los reprocha, los reta, los regaña, ellos se preguntaban, dicen una frase muy clara, dice, ¿quién es este? No lo conocían. Y hasta los últimos días igual también estuvieron dudando ahí, pero no sabían. ¿Y cuántas veces nosotros por ahí no conocemos quién es Dios? Pero no de información, porque obviamente sabemos, bueno, festejamos ahí Navidad, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis, Apocalipsis, pero por ahí no lo conocemos a Dios
como ese conocimiento de pasar tiempo, de conocer su palabra. Como digo, no tiene que ver con algo religioso, de bueno, que tengo que ir todos los domingos, todos los sábados, todos los miércoles, si quiero venir, genial. Pero, o sea, es porque queremos conocerlo a Él por medio de su palabra. La palabra de Dios sabemos que es más que un libro, son sus palabras, es su corazón escrito, es su vida encarnada, ¿no? Entonces lo vamos conociendo a Dios a través de las experiencias también de los discípulos, de los profetas, de las personas que caminaron también con Dios. Entonces de eso se trata, ¿no? De conocer a Dios. Porque en la vida vamos a pasar adversidades, situaciones difíciles. Pero nosotros tenemos a Dios. Entonces esa es lo lindo, la ventaja de poder creer en Dios, de saber que no estamos solos. Hay gente que no lo conoce y pasa las mismas adversidades que nosotros o peores sin Dios. Pero nosotros tenemos el regalo de Dios. El saber conocerle y poder también pasar tiempo con Él y que más gente también pueda conocer al Señor, ¿no? Hablamos de fe y confianza. Algo que Dios buscó en el hombre desde el principio. Como les decía, no se trata de un conocimiento, sino de poder desarrollar una confianza. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Hay gente que por ahí dice, es que no entiendo la Biblia, y obviamente yo no la entiendo toda al 100%, pero podemos ir viendo de Génesis a Apocalipsis cómo Dios, hay un común denominador que se va repitiendo, que busca la confianza del hombre en Dios. En la época de Abraham no estaba todo lo que hoy nosotros estamos viviendo, aún no había estado manifestado Cristo, no había pagado el precio por el pecado, la ley todavía no había sido dada, y simplemente era el hombre y Dios. Y le hizo una promesa, y él fue justo, porque le creyó. Entonces, a lo largo de la historia vamos viendo eso, después con diferentes personajes de la Biblia, y hasta Cristo, y hoy nosotros, y se trata de eso, de creer y poder confiar en Dios, ¿no? Es algo muy profundo. ¿Saben qué dice Google sobre la confianza? O ChatGPT, mejor dicho. Dice que, ¿cómo vive alguien confiado? A ver, primero le quiero preguntar a ustedes. ¿Cómo vive alguien confiado? Denme ahí sus palabritas. Yo voy a decirles una, con seguridad. Seguro Eso, me lo robaste. Seguro. Otra más, alguien. Tranquilo. Nadie vive con confianza acá que no me puede decir ahí cómo vive su día a día. Pleno, amén, ahí va. Con esperanza. Con esperanza, asumiendo riesgos, centrándose en soluciones, riesgos lógicos. ¿Cómo? Nos apropiamos de sus promesas. Eso, nos apropiamos de sus promesas. Sin miedo al fracaso, centrándose en soluciones y aprende de los errores. No necesita de la aprobación externa. Demuestra integridad, empatía y honestidad en sus acciones y relaciones. Y lo vamos a ir viendo que Jesús fue el mejor ejemplo de todo eso. Porque Él encarnó la experiencia completa de cómo es vivir confiado en Dios. Saber quién es Dios y por ende que mi diario vivir lo manifieste, lo exprese, ¿no? Por medio de mis acciones. Sabemos que no queda en la teoría, la palabra de Dios no queda solo en palabras, sino que tiene que ser aplicada, ponerla por obra. Porque si no es un texto, es un libro más, es una religión más y sabemos que no es eso, ¿no? Tenemos dos maneras de vivir la vida, yo pensaba, en base al versículo de Mateo. Como la vivió Cristo o como la vivieron los discípulos. Cristo la vivió en confianza, en seguridad, avanzando firme, y los discípulos en ese momento con miedo, temor, cobardía, quietos, sin saber qué tenían ni a dónde iban. Entonces, vuelvo a poner ese ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos $1 millón en el banco, pero no vivimos de acuerdo a eso. Vivimos por ahí como en pobreza, y obviamente hablamos de términos espirituales, no hablamos de plata, hablamos de la herencia que tenemos en Dios. El saber que tenemos, y Romanos lo dice, ¿no? A Dios de nuestro lado, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice que no escatimó a su Hijo, que dio todo, que nos perdonó, que nos limpió, que nos salvó, que nos va a dar todo, si dice que, dio su vida, nos va a dar todo lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué por ahí muchas veces nos encontramos en la vida viviendo no de acuerdo a eso? Y es triste, porque yo imagino a Dios diciendo, hey, pero yo estoy con vos, yo te acompaño, yo te guío, yo te enseño, yo te aconsejaré, yo velaré por ti. Y lo podemos ver en la palabra de Dios, pero muchas veces en nuestra vida no lo ponemos por obra. Y yo me preguntaba por qué, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Pensaba también, ¿no? Que muchas veces es porque dudamos y no ponemos justamente en práctica esa fe. Los discípulos les pasó eso en muchas ocasiones, ¿no? De no creer, de dudar,
de no permanecer en esa confianza que Dios espera de nosotros, porque obviamente no hablamos de la duda de ¿crees que Dios existe? Sí o no, sino hablamos de permanecer en los procesos, en los tiempos difíciles, en las etapas, en el día a día, de ser constantes. Vemos que también cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que iba a tener a su hijo Isaac, pasó tiempo, porque Dios estaba probando esa confianza. Vuelvo a decir el ejemplo que dije al principio. O sea, a lo largo de la historia, Dios fue probando a los hombres su fe. Y no solo también vamos a ver una fe para recibir, sino también una fe para dar. Porque en Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, habla de todo lo que hicieron estos muchachos y mujeres de Dios. Que cerraron boca de leones, que avanzaron, que hicieron, que conquistaron reinos. Entonces, vemos que a lo largo de la historia, Dios prueba la fe y la confianza, ¿no? Y bueno, a Abraham le llevó como 10 años, ¿no? Dice la palabra, hasta que tuvo su hijo. Predicamos con nuestra vida, mostramos el Dios en cual creemos con nuestras acciones. Como decíamos en ese ejemplo, el Señor manifestó ese descanso y ese reposo, y los discípulos parecía que no tenían a un Dios. Es más, parecía que no tenían fe, porque les pregunta, ¿dónde está tu fe? Entonces, la fe sin obras, como dice también Santiago, es muerta. Entonces, nosotros manifestamos a Dios, manifestamos lo que creemos, manifestamos el saber que tenemos una herencia o no con nuestras acciones. Y Dios espera que lo hagamos aún en esas adversidades, y es más, en esos momentos duros que estemos viviendo, es donde Dios más está como viendo a ver si mi hijo y mi hija creen, si mi hijo y mi hija confían, si mi hijo y mi hija está confiando en mí, ¿no? Nada, yo tiraba unas preguntas así para reflexionar también cada uno. Dice, ¿dónde está tu confianza cuando tiembla el barco? No de Valtierras. ¿Vivís como Cristo o los discípulos? ¿Como quién estás viendo, no? Sabiendo todo lo que tenemos, o como si Dios no estuviera. Nada, simplemente lo piensa, ¿no? Dios permite las tormentas para desarrollar y probar nuestra fe. Muchas veces oramos para que los tiempos difíciles se vayan, ¿o no? O es más, es peor, a veces creemos que cuando estamos pasando una temporada difícil es por culpa nuestra. ¿Qué hice? Porque creemos que la vida, o también creemos que la vida en Dios va a ser todo siempre color de rosas, todo va a estar bien, no nos va a faltar nada, bueno, ahora tengo a Dios y no voy a tener ningún problema en el trabajo, en ningún lado. No, o sea, obviamente sabemos que al tener a Dios, al creer en Dios, en nuestra realidad interior, debiera ser así, o vamos tras eso también, ¿no? De vivir siempre en confianza, en seguridad, firmes, con gozo en el Señor. Pero en lo externo, no quiere decir que vamos a estar siempre bien. Y como digo, no significa que porque afuera estamos teniendo problemas, es porque necesariamente hicimos algo mal. A veces sí, pues ahí tomamos malas decisiones. ¿Cuándo tomamos una mala decisión alguna vez? Todo, ¿no? Entonces, creo que es muy injusto juzgar nuestra situación simplemente por lo visual, sino poder ver más allá, ¿no? Lo que Dios está haciendo. Porque Dios permite esas pruebas y esas tribulaciones, como decimos, para que la fe crezca. O sea, si el barquito que iba cruzando con los discípulos y con el Señor al otro lado nunca se hubiera movido y siempre iba perfecto, o si el avión que venía de nuestros países, la turbulencia, nunca se hubiera sacudido mucho, nuestra confianza no es probada. Porque si yo siempre, a ver, todo está súper bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces, Germán me dice, dentro de una semana o más, dentro de 5 meses voy a hacer esto para vos, y yo, ok, tengo que esperar y confiar. En el medio, por ahí voy a pasar situaciones donde, por ahí, no sé, voy a ver que, tal vez, no sé, Germán, esto, lo otro, y ahí, justamente en esos 5 meses, mi confianza va a ser probada para ver si verdaderamente Germán lo cumple, ¿no? Y obviamente lo cumpliría porque Germán es un hombre de palabra, ¿no? Totalmente. Entonces, Dios necesita que nuestra vida pase por circunstancias difíciles. La palabra de Dios dice que la fe es probada como el oro. Y el oro tiene que ser trabajado, expuesto a situaciones de mucho calor, pulido. Y dice que es más bella, más linda nuestra fe que el oro, ¿no? Y tiene que ser trabajada. Y tiene que ser expuesta, es como el diamante, que también es expuesto a ambientes de mucha presión para salir una joya muy bella. Es como la aceituna, el olivo, que tiene que ser aplastado para que salga el aceite. Y los procesos son así, los procesos de invierno, a nadie le gusta el invierno, o a alguien que capaz le gusta el invierno, a mí no. Son duros. Las plantas, el olivo no, la uva lo necesita también. Igual por ahí ves la planta y decís, no, está remuerta.
pero en su interior está obrando, está trabajando la tierra, la savia, las ramas, están pasando cosas. Y en nuestra vida también tenemos que ver que a veces cuando pasamos momentos de invierno, momentos duros, Dios está obrando. Pero hay algo importante que tenemos que tener en cuenta ahí, que no hay que abandonar, que no hay que escapar de esas situaciones. Vamos a leer después la versión de Santiago 1, o no la vamos a leer ahora porque justo está acá. No la busquen porque no la van a encontrar, porque es una traducción del inglés, después la mando al grupo ahí si quieren. Es Santiago 1, cuando habla de las olas del mar. No sé cuántos leyeron ese pasaje, el que duda como inestable como la ola del mar. Esta versión, que es de inglés traducida, me gusta porque pone otras palabritas muy interesantes y te hace como ver las escrituras de otra manera que por ahí uno no las había leído. Dice fe bajo presión. Y escuche bien, por favor, porque es muy fuerte esto. Dice, considérenlo un verdadero regalo. Acá vamos por parte. Un verdadero regalo, ni siquiera un regalo cualquiera como las medias o los calcetines que nos regalaron en Navidad. Habla de un verdadero regalo, ahí como algo muy bueno, algo muy serio, ¿no? Igual los calcetines, muy buen regalo, si alguien regaló, no pasa nada. Dice, amigos, cuando las pruebas y los desafíos los asaltan por todos lados. ¿Están escuchando? Amén. O sea, está diciendo que cuando pasemos por situaciones difíciles, desafíos, cuando pasamos por pruebas, adversidades, momentos durísimos, considerarlo como un verdadero regalo, dice. Es fuerte, ¿eh? Te cambia la visión de la vida. Porque uno, obviamente, lo vemos como, ok, me va todo bien, Dios está conmigo, todo re bien, o me está yendo todo mal, Dios no está, hice algo mal. O no, alguna vez le pasó por ahí de pensarlo, o Dios qué, o por ahí no lo vemos así, pero decimos, Dios qué onda, o sea, ¿dónde está? Pero dice, considérenlo como un verdadero regalo. Y va a decir por qué. No es que terminó ahí la escritura y dice, bueno, y saquen sus conclusiones. Dice, saben que bajo presión su vida de fe se ve obligada a salir. Dice, se abre a la luz, muestra su verdadera cara. Dice, así que no intenten escapar de nada prematuramente. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, porque nosotros primero cuando pasamos situaciones difíciles, ¿la vemos como un regalo o no? No, la vemos como, man, ¿cuándo salgo de acá? ¿Por qué? ¿Qué hice? O sea, malísimo. Y dice primero verla como un regalo. ¿Por qué? El Señor siempre nos va a llevar a ver más allá. O sea, el Señor no va a ver lo que está pasando acá. Va a ver generaciones, va a ver a futuro, va a ver del otro lado. Dice que cuando cargó la cruz, estaba viendo lo que iba a pasar. Dice que el gozo es lo que lo llevó, de lo que iba a obtener a poder soportar el peso. Porque iba a haber muchos hermanos. Entonces nosotros cuando tenemos que pasar una situación de un problema, lo primero que hacemos a veces es ver el problema. Pero lo invito, hermano, a ver más allá de lo que Dios va a estar haciendo con esa situación en su vida y en sus generaciones. No solo en ustedes. Entonces dice, considéralo como un verdadero regalo. Ok, primero. Dice, cuando las pruebas y los desafíos los asaltan por todos lados. Y ahí dice, ¿saben que bajo presión su vida de fe se abre a la luz y muestra su verdadera cara? ¿A cuánto le gustaría vivir siempre en una isla paradisíaca, ahí relajado, tirado con el coco ahí, con el plátano maduro y todas esas frutas hermosas de Centroamérica que conocí hace poquito? A todos. Eso. A todos nos gustaría vivir relajados. Siempre vemos la presión como algo malo. Decimos, no, la presión, no, qué sé yo. Obviamente a nadie le gusta vivir siempre bajo una presión, porque ahí como que bajo la presión uno es expuesto al estrés y todas estas cuestiones que hoy en día, en el siglo XXI también, y en las generaciones que se vienen, se habla mucho de la generación de cristal. No sé cuánto han escuchado esta frase. Que son estas generaciones que no tienen tolerancia a la frustración, que cuando pasa una situación, un problema, es como que abandonamos. Hoy en día la tasa también, y yo me incluyo porque también soy parte de esas generaciones, igual no tan directamente, pero ahí rozando, de estos que hoy en día los jóvenes como que no permanecen mucho en un trabajo. Ya a los 3 meses, a los 2 meses, nos vamos a otro, y nos vamos a otro, y nos vamos a otro. Y yo por ahí sí he cambiado también así de trabajo, igual cada situación es diferente. Pero hablo de situaciones donde, por ejemplo, un chico nació en su ciudad y murió en su ciudad. O sea, vivió toda su vida ahí y como que fue cambiando. Y capaz vos ves gente de antes que vivió, nació y murió siendo carpintero. Y nunca pensó en que, bueno, voy a cambiar, voy a hacer lo otro. Entonces, no solo en eso de los cambios de trabajo, sino también, como les digo, en la tolerancia a la frustración, en los problemas. Una generación de cristal se llama. Entonces, vemos el consejo, ¿no? Dice que nuestra verdadera vida de fe se abre a luz.
como que sale, es como el bebé que sale ahí de la panza, ¿no? O sea, cuando estás en medio de la guerra, ahí donde se ve que hay dentro. O sea, se abre a luz, sale, da su verdadera cara. Y Dios necesita meternos bajo presión ahí en una olla ahí donde se cocina, no sé, alguna comida ahí rica, donde de todos lados dice que nos pegan las pruebas para que la fe salga, crezca y se manifieste. Porque Dios lo que está buscando en vos es forjar a Cristo, el carácter de Dios, la fe, la confianza en Dios. Y es como una relación, no sé, de amistad, obviamente, otro tipo de relación con Dios, digo, pero como un ejemplo, ¿no? Relación de amigo, relación de paterno, materno, donde tu confianza va creciendo con el tiempo. Y no sé cuánto les ha pasado en relaciones capaz, los que están casados o de novio o lo que fuere, que con el paso del tiempo y con los momentos duros, esa relación también se fue fortaleciendo, ¿no? En momentos críticos, cuando ves, Gustavo, que acá se pierde, se cae todo, y ahí como que se fortalece, porque ahí la fe y la confianza es probada y sale a flote, ¿no? Y avanza. Y con Dios también es lo mismo, ¿no? Y me gusta una palabrita muy, muy interesante que dice, que la vamos a tocar también después, pero la voy a tirar así un poquito para que se quede pensando. Dice, dejen que ella haga su trabajo. Ah, eso no lo leímos. Dice, dejen que ella haga su trabajo, ¿no? Habla de la fe. Para que maduren y se desarrollen bien, sin ninguna deficiencia. Dice, dejen. O sea, vemos que Dios también nos da una parte a nosotros. O sea, como donde nosotros también intervenimos. De dejar o no que la fe crezca y se desarrolle. Porque dice acá, dice, dejen que se desarrolle y madure bien, sin ninguna deficiencia. O sea, significa que puedo dejar que no se desarrolle y que sea deficiente. ¿Por qué? Porque no dejo que avance. Vamos a profundizar después en eso. Y después el versículo del 5 dice, si no saben lo que hacen, oren al Padre. A Él le encanta ayudar. Recibirán su ayuda y no será condescendiente cuando la pidan. Dice, pidan con valentía, con fe, sin pensarlo dos veces. Quienes se preocupan por sus oraciones son como olas azotadas por el viento. No piensen que así van a recibir nada del Maestro a la deriva del mar, manteniendo todas sus opciones abiertas. Vemos cómo el Señor también nos llama a eso, ¿no? A ser valientes, a tener fe, a no dudar, a confiar y a pedirle a Dios con valentía, ¿no? Entonces, nada, como decimos, Dios le interesa más que nada desarrollar el carácter de Cristo, de su Hijo, de Dios, en nosotros, en cada uno de nosotros. Y todos estamos en ese proceso de transformación. O usted está igual que el día que conoció a Cristo, al día de hoy, a 2026. No. Y si está igual, bueno, ¿qué pasó, hermano? No, pero me imagino que todos estamos en un nivel mayor de crecimiento, de madurez, de entendimiento. No seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Dios transformó o lo está haciendo y lo sigue siendo en nuestras vidas. Y con esto no hablo de ser perfecto y no equivocarse. Todos fallamos, todos nos equivocamos a veces, pero hablamos de que ya no vivimos como vivíamos antes. Entregado al pecado, a hacer cualquier cosa, sino que Dios está trabajando y nos sigue perfeccionando. A veces obviamente fallamos, podemos caer, pero nos levantamos y seguimos, ¿o no? Y me gustaría que pudiéramos ver ese carácter, el carácter que Cristo expresó en la tierra y que Dios quiere formar. Hay una forma de vida, un diseño que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y yo anotaba acá, ¿no? Que es la esencia misma de Él, es el fruto del Espíritu, que dice, ¿no? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, poder mostrarlo, templanza, ¿no? Y vamos a hablar un poco también de eso en cada situación de la vida, en el trabajo, en donde nos toque estar, en el país donde nos movamos, pero que este cuerpito, que es el instrumento de Dios, hoy somos el cuerpo de Él, ¿no? Como dijo el Señor Jesús. Entonces, donde estamos nos movemos y lo mostramos a Él. Dice el Señor que nos convenía que Él se fuera, para que mandara al Espíritu. Él no podía estar en toda la tierra al mismo tiempo, porque estaba reducido a un cuerpo. Pero hoy cuando mandó al Espíritu, ahí Él está en cada uno de nosotros y nosotros mostramos a Dios a través de, cuando gobierna nuestra vida, en cada lugar donde nos movemos. En amor también. Dice también, anotaba, templanza en momentos críticos, la gracia y la verdad, ambas. Él era generoso y daba a la gente, ¿no? Y anotaba acá también unas cositas más de cómo Él vivió, ¿no? Y lo podemos ver obviamente todo eso en las Escrituras. Él vivía lo que decíamos, ¿no? Una realidad mayor. Él miraba más allá. Él siempre tenía como esta lucha con la gente porque cuando Él daba un ejemplo, Él se refería a algo espiritual. Y bueno, y ellos como nosotros, que somos terrenales, lo veíamos lo que estábamos viendo. Por ejemplo, cuando le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, y Nicodemo le dice,
pero ¿cómo voy a entrar en la panza de mi mamá de vuelta? Y le dice, no, Nicodemo, lo que te estoy diciendo es que tenés que nacer del Espíritu, o sea, recibir el Espíritu de Dios, ser una nueva creación. O cuando, por ejemplo, le dice a la mujer samaritana lo del agua, ¿no? Le dice, yo te voy a dar un agua, y ella le dice, pero ¿dónde está este agua? Mejor que la de esta, de pozo, que nos dieron hace un montón. Y le hablaba de un agua espiritual, ¿no? De una saciedad, de una vida eterna. También podemos ver que él se movía en autoridad sobre cualquier cosa o situación. Como decíamos, él calmó la tormenta, no tuvo miedo. Él se paró firme y la cayó a la tormenta. También podemos ver su poder en frente al poder del enemigo, a los demonios. O sea, él decía y los echaba afuera y los sacaba. Él tenía y es la autoridad misma de Dios. Firme ante la tentación. Él no peleó. A veces como que uno cuando está como en esos momentos ahí de tentación, no es que nos tenemos que poner a pelear con el diablo, sino dice que él entendió cuál era la verdad y decidió permanecer. Él no se inmutó en su estado anímico. No, enemigo, que no sé qué, y pum, sino que simplemente le dijo, escrito está, le dijo. O sea, es esto, esto y esto. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo como hijos de Dios. Amén. Poder confiar de tal manera en la palabra de Dios y pararnos firmes ahí y decir, hey, no tengo que pelear con nada ni con nadie, sino pararme firme en la palabra del Señor. Descansar en la palabra. Total, Cristo ya venció al enemigo, el pecado ya fue pagado el precio, yo ya estoy limpio. Entonces cuando vienen pensamientos del enemigo, ya sean de tentación o engaños, necesitamos pararnos firmes en la palabra del Señor. Decir, hey, yo soy esto, esto y esto. Punto. Y vamos a ir viendo también cómo nuestras emociones, nuestros sentimientos se van alineando a la palabra de Dios. Pero no dejar que cualquier pensamiento gobierne nuestro corazón, sino que la palabra de Dios es la que gobierne nuestra vida y poco a poco también en nuestro interior las tormentas se van a ir calmando, los pensamientos se van a ir alineando, pero no dejarlo a rienda suelta. No es atacar tanto la emoción, el sentimiento, sino poder someterlo a la palabra de Dios, decir, ok, esto es lo que la palabra de Dios dice y yo me voy a quedar ahí firme y no le doy lugar a discusión a esos pensamientos que no vienen de Dios. ¿Sabes qué es un regalo? Total, es un regalo. No quedarme con esos pensamientos ahí como, a ver, es verdad, puede ser, sino decir, no le doy lugar. Son mentiras, ya está. No sé, cuando viene un pensamiento de miedo, de temor, de escasez, de duda, a todo nos viene, somos seres humanos. Cuando tenemos que pensar en el mañana, o cuando pensamos en el pasado y decimos, no, lo que dicen, es decir, hey, la gracia de Dios, punto, chao. Mañana tendré para comer, Dios me proveerá, decir, hey, Dios está conmigo, Dios me va a proveer, chao. O sea, una vez escuché esto de un predicador que es muy interesante. No quedarte a charlar con la serpiente. O sea, la serpiente viene y te dice, ¿y estás seguro que Dios te va a proveer? ¿Estás seguro que Dios pagó el precio por tus pecados, hasta ese que ocultás ahí abajo de la alfombra? Sí, o sea, no teníamos que darle lugar a charlar, porque así también igual fueron engañados, Adán y Eva. Y muchas veces somos engañados también nosotros, nos puede pasar. Entonces necesitamos plantarnos firmes, ¿no?, en la palabra del Señor y vivir de esa manera. Después también otro punto de cómo era el carácter del Señor es que avanzó hacia su propósito a pesar de la adversidad y cuestiones externas. Sabemos que al Señor hubo mucha oposición. Estaban los fariseos, estaban los judíos, era una presión muy fuerte externamente, ¿no? Nosotros a veces pensamos, no sé, en famosos, por ejemplo. Yo voy a decir, estos muchachos no pueden salir a la calle porque no pueden ir a comprar pan, porque se les llena el lugar de gente, y es una presión porque lo están viendo y cada movimiento parece que están estudiados. Bueno, el Señor fue de los primeros, y peor capaz, porque cada movimiento que hacía lo estaban estudiando, cada frase que decían, ¿qué dijiste? Le preguntaban cosas para tender una trampa, para acusarlo, Y él, lo que me encanta, es que él nunca eso lo detuvo. Él siguió hacia lo que tenía que hacer, y también podemos ver que no le afectó la opinión pública, ni todas esas cosas, porque a veces también a nosotros nos puede pasar, que eso como que nos genere miedo, temor, duda, y esto, pero a él no lo definió nada de eso. Porque él estaba muy seguro, muy confiado, muy firme en lo que él sabía que tenía en Dios, su herencia, ¿no? Y quién era en Dios. Él fue a la cruz, obedeció al Padre, se dio por amor, mantuvo la calma, lo que decíamos un rato, permaneció firme y no dudó. Esto de la calma me encanta mucho también, ayer hablábamos con los hombres, porque también a veces pasamos situaciones donde nuestra calma, que calma es sinónimo de paz, tranquilidad, confianza, se puede ver afectada, ¿no? No es que Dios no está, sino que muchas veces por ahí nosotros no gestionamos bien
lo que tenemos que gestionar. O sea, Dios, yo creo que Él ya hizo todo en Cristo. O sea, en la cruz, en la obra de la cruz, pagó el precio, nos dio su herencia. También lo sigue haciendo, o sea, en el día a día, hoy también sigue expresando, sigue haciendo milagros, sigue mostrándose. Pero también hay una parte que el creyente tiene que hacer. Jesús nos dijo, no permitan que se turbe vuestro corazón. O sea, que se turbe como que salga del orden. Entonces, también vemos que el Señor nos dice, ok, sí, yo voy a estar con vos. Dice, yo he vencido al mundo. Pero también nos dice, confía, no te preocupes, no temas. Nos dice, mantener la calma. Estoy contigo, nos dice. Entonces, no es que Dios no está, sino que a veces nosotros por ahí no estamos haciendo lo que tenemos que hacer en un sentido, o estamos aprendiendo, estamos todos en ese proceso, ¿no? Esa es la batalla del creyente cada día, de permanecer firme en una posición, a pesar de lo que el Señor vive. ¿Por qué? Porque, o sea, si el Señor nos dijera todo eso sentado desde un jacuzzi, como decíamos, ¿no? Ahí en medio del Caribe, y diciendo, bueno, dale, soportá que vos podés, y está ahí tipo ahí, tranquilito. O que alguien te lo diga, tu jefe, ¿no? Estás en un trabajo súper duro y tu jefe te dice, dale, pero él está tirado ahí en un sofá, es como que vos decís, dale. Pero si está al lado tuyo haciendo lo mismo, o mejor dicho, si el Señor nos está impulsando a confiar y Él pasó lo peor de lo peor, que fue morir en una cruz, soportar y siendo inocente, el castigo, el dolor, y que nos impulsa a nosotros a seguir, pues decís, wow. O sea, no me está pidiendo nada que Él no soportó. No me está pidiendo nada que Él no haya hecho, que no haya pasado. Ahí hace sentido, ¿no? Cuando Él nos pide que confiemos, que avancemos, que permanezcamos. Hebreo nos habla de eso, ¿no? Dice que Él soportó oposición tal alguna. Entonces dice, si estás cansado, dice, renová tus rodillas cansadas, tus piernas, establecí un camino derecho y avanzá, dice. Poné tus ojos en Jesús. Dice que Él soportó todo y hasta la muerte, y la muerte de cruz. Entonces vemos que en nuestra vida cristiana se trata de eso, de poder ir permaneciendo en la fe, poder ir permaneciendo en la confianza y viviendo según lo que ya tenemos en Él, ¿no? Y no viviendo como si no lo tuviéramos. Entonces, simplemente hacer un repasito de esa frasecita y esa palabrita que estaba en Santiago, ¿no? Que dice, dejen que crezca. A veces no dejamos que crezca la fe. Y en el momento más crítico de la situación y la prueba estamos como, Dios, por favor, sacame de acá, sacame de acá. Y Dios te está diciendo, no te puedo sacar de ahí. Y no te quiero sacar de ahí, porque quiero lo que va a suceder después. O sea, es lo mismo cuando hablamos de lo del aceite. O sea, si vos querés tener aceite, a la oliva la tenés que machacar. Y no es que no la amás a la oliva, es porque vos estás produciendo un fruto, porque el aceite va a dar vida, va a dar alimento a toda una ciudad. O sea, por medio de nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos, las adversidades, también conseguimos un resultado. No sé, por ejemplo, cuando usted se levanta a trabajar a las 5 de la mañana, ¿cuántos padres de familia hay acá? Levante la mano. Yo no soy padre, pero levante la mano. Cuando usted se levanta a la mañana a trabajar, ¿no? Y vos decís, ¿qué van a quedarme tirado en la cama? Pero si vos pensás solo en vos mismo, te tirás en la cama y te quedás durmiendo. Pero cuando vos pensás que tenés una familia y tenés un hijo, vos hacés el sacrificio por ese hijo, ¿o no? Porque lo amás y no querés que le falte el pan. Entonces el Señor, Él estuvo no pensando en Él, sino pensando en toda la humanidad. Entonces ahí es donde digo que hace sentido cuando Él también nos pide a nosotros que confiemos, que permanezcamos. Y no solo, como les digo, en este ejemplo laboral, sino también en la fe. De poder confiar en Dios, de permanecer en medio de las adversidades, de las situaciones difíciles, de lo que estamos viendo, porque Dios está produciendo algo. Y porque no nos va a fallar. También porque podemos confiar y ver que Dios está, porque Dios también respalda esa fe. No es un sufrimiento que, bueno, sufrí. No, es porque Dios también igual lo podemos ver, o sea, Él es fiel, su palabra lo dice. Y si aún no lo has visto, lo vas a ver, pero Dios está probando su fe para que vos puedas permanecer. Y porque también Dios se regocija. ¿Qué más lindo que tener una relación donde hay confianza? Debe ser horrible tener una relación donde no hay confianza, sea de amigos o de cualquier tipo de relación. Qué lindo poder confiar y decir, Dios, yo confío en vos plenamente. Y si por ahí aún no has experimentado esa confianza, hoy es la oportunidad. Porque déjame decirte que por ahí vos decís que no estoy sintiendo nada. Hey, toda la vida por ahí va a haber momentos donde no sientas algo. Y ese es justamente el momento donde Dios está probando la confianza. Porque si yo sintiera que todo a mi alrededor está perfectito, que la barca no se mueve,
y que tengo el $1.000.000, ¿para qué necesito? ¿Dónde se prueba y dónde crece mi confianza? Si ya tengo todo asegurado, es como que, no sé, ya me dicen el final de la película, que por cierto les digo que ya lo tenemos asegurado porque nos vamos al cielo con Dios. Amén. Entonces, no tenemos excusa. O sea, estemos viendo lo que estemos viendo hoy, igual sabemos que Dios tiene una eternidad con Él. Y Él es bueno. Entonces, yo pensaba, ¿no? Muchas veces nos cuesta porque no dejamos que crezca. Y no es que Dios no está, sino que está formando a su Hijo en nosotros a través de esas pruebas diarias. Entonces, creo que es sano que podamos hacer un cambio de mentalidad. Hay una palabra para esto. ¿Cómo es? Que es para las plantas, igual que también se dice. Es una metamorfosis, hay un cambio, no sé si es cambio de mentalidad o no, pero habla de eso, ¿no? De un cambio, ¿no? De un cambio. De un cambio de ver la vida, de ver las situaciones que estamos viviendo, de ver los problemas, las adversidades. No es que estamos haciendo algo mal, no, sino que Dios está trabajando en vos y te está pidiendo que confíes y que seas fuerte y que permanezcas, que veamos las situaciones como un verdadero regalo. Que no creamos que el Evangelio en sí va a ser que externamente va a estar todo bien, necesariamente siempre, a veces sí, vamos a pasar temporada buena, otras no, pero a Dios le interesa más tu interior. Y porque ya nos dio todo nuestro interior, porque esa confianza es la que nos da plenitud, el saberlo, que lo tenemos a Él. Y dar pasos en fe, y estar confiados. Pero primero obviamente necesitamos conocerlo, no una fe ciega, decir, bueno, vamos a creer en algo. No, sino es como, o sea, vamos a conocer al Señor. Cuando vos lees, a Él sos desafiado. Y Dios recompensa la fe. Entonces vos decís, ok, Dios dice que Él está conmigo, que aunque ande por valle de sombra y de muerte, no me va a pasar nada, Él está conmigo, su vara y su callado me infunden aliento, que aunque un ejército acampe contra mí, dice que voy a mantener la calma, mi corazón no temerá. Entonces vos decís, wow, y como les digo, Dios ve eso y lo recompensa. Dios no va a dejarnos con las manos vacías, porque Dios compensa a la fe. Entonces, nada, hermano, no hay nada mejor que creer. Y yo soy un testimonio vivo de la fe y sé que usted también lo es. Entonces, cuanto más vamos creyendo y creciendo en el Señor a través de esas pruebas y vamos viendo lo que Dios va produciendo, no sé si le ha pasado a usted, que a veces pasó una temporada dura y ves lo que Dios hizo y decís, wow, Dios, o sea, ahora quiero que vengan más, no por masoquismo, sino porque empezás a ver las situaciones como un verdadero regalo. Sí, hey, Dios está haciendo algo. Y está durísimo el ambiente, ¿eh? Está lloviendo afuera y nos están golpeando por todos lados. Pero Dios va a hacer algo ahí en medio de todo eso. Entonces te empezás a regocijar y empezás a ver la vida y los de compañeros de trabajo te empiezan a decir, che, hermano, pero, o sea, vos estás viendo lo que te está pasando, pero tu fe es más grande que la situación. Entonces también eso le predica a ellos, porque Dios es más grande que nuestros problemas. Entonces Dios permite todos esos problemas para hacernos crecer. No porque nos abandonó, sino es para que crezcamos y que nuestra fe aumente. Entonces no nos vayamos para atrás, sino demos un paso más fuerte a una confianza en el Señor, ¿no? Y Dios se regocija en eso. Vivamos la vida que Dios ya nos dio por fe, con confianza y valentía. Muchas veces no lo vamos a sentir. No se trata de lo que siento, sino de lo que creo. Acuérdense que lo que sentimos muchas veces es consecuencia de lo que estamos viendo. ¿Por qué por ahí, cuando estaban los discípulos en la barca y el Señor Jesús veían de diferentes maneras la situación externa? Porque el Señor tenía un pensamiento, una visión, una palabra en su interior que era la de Dios, la confianza en Él, y los discípulos por ahí no la estaban teniendo. Entonces no es tanto lo que yo veo, no es tanto lo que apuntar a lo que yo siento, sino lo que yo estoy creyendo. Y lo que yo creo va a tener sin duda un impacto en mi sentimiento, en mi emoción. Porque, como les digo, yo veo la tormenta, y si la veo a simple vista digo, uy, sí, y va a generar un miedo. Pero si yo miro la tormenta, la misma tormenta que va a tener cualquier otra persona, pero si yo la miro con la palabra de Dios, sabiendo que Él está conmigo, va a tener un impacto de fe, de confianza, de valentía y seguridad en esa situación que estoy viviendo. Entonces no es tanto decir, ok, no lo siento, sino que es lo que creo, creer en la palabra de Dios. La tormenta puede darme miedo, pero si recuerdo a Dios tendré confianza que Él es mayor. Así que hermanos, simplemente animarlos, impulsarlos como iglesia a que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, a las promesas que Dios nos dio. No como si no las tuviéramos, sino poniéndolas en práctica. Decir, ok, Señor, yo te voy a creer, voy a avanzar, voy a confiar, no voy a tener miedo. Voy a vivir en ese estándar que vos ya nos diste, porque nos diste todo lo que necesitamos, tenemos esta fe tan grande, esta confianza, tenemos un Dios gigante. Entonces lo que hoy estemos viviendo, planificando, haciendo, saber que Dios está y que no nos deja y nunca nos va a abandonar. Así que nada, ¿qué les parece si oramos? Y le damos gracias a Dios por este nuevo año que se viene, por cada día que es un nuevo día, poder ver, más allá de lo que estoy viviendo, ver
lo que Dios ya hizo, está haciendo y seguirá haciendo, ¿no?